Bueno, buenos días. Soy Juan Manuel Correa, estudiante de la Universidad de Caldas. Actualmente estoy en enfermería con código 2419165 y hago esta exposición para el curso de bioquímica. Bueno, me voy a hablar de tres temas: de la glucogenogénesis, la glucogenólisis y la vía de la pentosa fosfato. Entonces empezaremos con la glucogenogénesis. Para empezar a hablar de esta glucogenogénesis es imprescindible hablar del glucógeno. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde se ubica y cuál es su función? Entonces, el glucógeno es un polímero de cadena ramificada de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una macromolécula. La función de este glucógeno es de reserva de energía. Entonces esto quiere decir que se mantiene almacenado en unas partes del cuerpo. ¿Dónde se ubica o dónde se encuentra el glucógeno? Este se encuentra primordialmente ubicado en el hígado y una porción más leve en el músculo. Cuando utilizamos el glucógeno del hígado es para la fuente de glucosa cuando estamos en un estado de ayuno, cuando tenemos los niveles bajos de azúcar o de glucosa, o cuando estamos en niveles hipoglicémicos. Acá cuando necesitamos la fuente de la glucosa. Muchas veces nosotros no tenemos cómo consumir la glucosa. Entonces nosotros tenemos un medio endógeno el cual nos va a permitir obtener la energía por medio de una reserva de energía y una reserva de glucógeno que se encuentra en el hígado. Por otra parte, como les decía anteriormente, tenemos otra porción de glucógeno en el músculo, el cual nos va a servir como reserva de energía, pero solo para la contracción muscular. Eh, Esta obtención de la energía se da mediante la degradación del glucógeno, entonces mediante la glucogenólisis. Pero bueno, no nos perdamos del tema que estamos hablando de la glucogenogénesis. Entonces esta glucogenogénesis se da de la siguiente manera: esta glucogenogénesis se da cuando nosotros ingerimos carbohidratos. La insulina se encarga de activar la síntesis del glucógeno. Entonces pasa lo siguiente: la glucosa entra al hígado, especialmente en las células del hígado que son los hepatocitos. Allí este se convierte en glucosa a glucosa 6-fosfato. Esta se pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato para impedir la salida de este y así se mantenga en el interior de la célula. Este paso de glucosa a glucosa 6-fosfato se da por una enzima llamada la glucoquinasa. Esa glucoquinasa, al ser una quinasa, va a utilizar ATP y se va a convertir en ADP. A continuación les voy a mostrar un esquema el cual muestra cómo es lo de la glucogenogénesis. Ya después de pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, ella pasa a glucosa 1-fosfato. Cuando pasa glucosa 1-fosfato, esta se da por medio de una enzima llamada la fosfoglucomutasa. Ya después de tener como producto la glucosa 1-fosfato, pasamos a tener una uridina difosfato glucosa por medio de la utilización del UTP, que sería la uridina trifosfato, y se convertiría en pirofosfato. Por otro lado, como les decía, la uridina difosfato de glucosa se convierte en unos enlaces alfa-1,4 glucosídicos por medio de una enzima llamada la glucogenosintasa. A su vez, estos enlaces alfa-1,4 se van a convertir en enlaces alfa-1,6 glucosídicos por medio de una enzima ramificadora de glucógeno. Entonces, como vemos acá, al final vamos a tener la obtención del glucógeno. En modo de aclaración o en modo de conclusión, cuando nosotros sintetizamos glucógeno, la que se encarga de activar esto es la insulina, ya que ella es la que almacena la energía y el azúcar en modo de glucógeno en el hígado. Entonces, bueno, ya dejamos de lado la glucogenogénesis y pasamos a la glucogenólisis. Bueno, en la glucogenólisis consiste en que va a haber una remoción de un monómero de glucosa de una molécula de glucógeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Va a ocurrir que los monómeros de glucosa van a salir a la sangre cuando nosotros estamos en un estado de ayuno, cuando estamos en un estado hipoglicémico o cuando tenemos los niveles bajos de glucosa. Acá es cuando se inicia la glucogenólisis. Esa glucogenólisis a su vez es un medio endógeno el cual permite restablecer los niveles normales de azúcar en sangre. A su vez, esta glucogenólisis está mediada o se da en el citosol, que sería la parte soluble del citoplasma, y no en la mitocondria como muchas personas lo creen.
Esta glucogenólisis se activa por el glucagón en el hígado y se activa por la epinefrina en el músculo. La insulina acá en la glucogenólisis juega un papel de antagonista, ya que es la que inactiva o inhibe el glucagón, por lo que sería como una especie de moderador o de controlador de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el glucógeno? El glucógeno puede tomar dos vías, como se ve acá claramente. Puede tomar dos vías, que es la vía, la de la glucosa 1-fosfato y la del enlace alfa 1,6 glucosídico. Esto se da por medio de una enzima llamada la glucógeno-fosforilasa. Eh, entonces, ¿cómo sabemos? Esto quiere decir de que los enlaces alfa 1,4 glucosídicos ya se rompieron. Pero entonces los enlaces alfa 1,6 glucosídicos no se alcanzaron a romper, por lo que se debe activar otra enzima, la cual es la enzima desramificadora de glucógeno, la cual, la cual va a destruir los enlaces alfa 1,6 glucosídicos y los va a convertir en glucosa finalmente. Por otro lado, la glucosa 1-fosfato, esta glucosa 1-fosfato se va a convertir a glucosa 6-fosfato por medio de una enzima llamada la fosfoglucomutasa. Eh, a su vez, esta glucosa 6-fosfato pasa a ser glucosa más fosfato inorgánico por medio de una enzima llamada la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa se encuentra solamente en el hígado. Bueno, como lo pueden ver, al final de la cartelera hay una parte que dice enfermedades. Esas enfermedades se pueden dar por una deficiencia de unas enzimas, las cuales serían: la primera sería por deficiencia de la enzima glucogenofosforilasa, la cual va a desencadenar una serie de enfermedades, las cuales serían la de McArdle y la de Hertz. La de McArdle por deficiencia en el músculo y la de Hertz por deficiencia en el hígado. Entonces, la de McArdle consiste en un dolor intenso cuando los niños hacen ejercicio, y la de Hertz va a producir una cirrosis infantil y a su vez va a producir unos altos niveles hipoglicémicos. Por otro lado, se encuentra la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa, la cual va a desencadenar una enfermedad llamada la enfermedad de Van Gierke. Esta enfermedad de Van Gierke lo que va a producir es altos niveles de hipoglicémicos y va a producir una acidosis láctica. Por otro lado, también se encuentra una deficiencia de una enzima llamada la enzima desramificadora de glucógeno, lo cual va a hacer de que esta va a desencadenar una enfermedad llamada la enfermedad de Cori. Esta enfermedad de Cori lo que va a presentar son niveles altos hipoglicémicos. Por otro lado, puede haber una deficiencia en las enzimas alfa 1,4 lisosomal, las cuales van a desencadenar una enfermedad llamada la enfermedad de Pompe. Esa enfermedad de Pompe lo que va a ser, o lo que se va a presentar, es en los niños con hepatomegalias y con cardiomegalias. Listo. Entonces acá ya estaríamos finalizando el tema de la glucogenólisis. Ya pasaríamos a la vía de la pentosa fosfato. Esta vía de la pentosa fosfato está mediada por una fase que sería la fase oxidativa y la fase no oxidativa. Esta fase oxidativa, que es la que principalmente se da la producción de los NAD fosfatados, la cual su función es la biosíntesis reductora, que quiere decir la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Esto a su vez quiere decir la síntesis del colesterol. Por otro lado, la fase no oxidativa, que es la fase, como lo vemos acá, tiene o sintetiza dos moléculas de fructosa 6-fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Lo que sucede acá es que esa fructosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato pueden salir de la ruta hacia la glucólisis, dependiendo de la fisiología del organismo. Por otro lado, vemos acá en la mitad de que no coloqué en ninguna de las dos fases, sino intermedio, la ribosa. ¿Qué es la ribosa? La ribosa muchas veces la relacionan con la fase oxidativa, porque tiene como una reacción con la ribulosa, y el cual se convierte en ribosa. Pero entonces yo lo tengo acá en el intermedio, y la función de esta ribosa es sintetizar nucleótidos
¿Y cómo sabemos la ribosa? Es el azúcar del ARN. Bueno, acá ya pasamos a la fase oxidativa. Esta fase oxidativa se inicia con una molécula de glucosa 6-fosfato. Como vemos acá lo que pasa es una reacción de oxidorreducción. Acá empieza a actuar la enzima la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo que va a hacer, como les decía anteriormente, es una oxidorreducción y lo que va a pasar, mira, va a pasar NAD fosfatado, no está con el hidrógeno porque está oxidado, pero entonces al final de la reacción lo que pasa es que está con el NAD reducido, ya con los hidrógenos. Y al final de la reacción ya sabemos que va a quedar el NAD, como les decía anteriormente, reducido. Como bien sabemos, este NAD reducido que les expliqué anteriormente tiene unas funciones de biosíntesis reductora, una función de síntesis de lípidos y una función de lípidos, no, de ácidos grasos, perdón, y una función de síntesis de esteroides. Pero también tiene una función la cual es servir como coenzima a una enzima llamada la glutatión reductasa, que es la que se encarga de regenerar la glutatión. ¿Qué es la glutatión? La glutatión es una molécula la cual nos permite proteger los eritrocitos del daño oxidativo. Eh, digamos, si llega a haber una inhibición por algún motivo de esta enzima, podría haber o se nos puede presentar en nosotros una anemia llamada la anemia hemolítica por no regenerarse de glutatión. Ese glutatión además se regula por las cantidades que se encuentran entre el NAD fosfatado reducido y el NAD fosfatado. Entonces, si hay mucha cantidad de NAD fosfatado reducido, se va a producir mucha cantidad de biosíntesis reductora, por lo que se va a producir la inhibición de esta enzima. Por otro lado, si hay mucha cantidad de este NAD fosfatado, va a ocurrir la biosíntesis reductora normal y va a ocurrir la activación de esta enzima. Listo. Al final de la reacción vemos que se obtiene la fosfoglucosolactona. Entonces ya pasamos y obtenemos la fosfoglucolactona, como le he dicho anteriormente. Acá lo que ocurre es una reacción de hidrólisis por medio de una enzima llamada la fosfoglucolactonasa. Entonces, ¿qué pasa acá? Se rompen los anillos y se adiciona una molécula del agua, lo que va a permitir que salgan hidrogeniones. Acá no se produce la producción de NAD, ya que esto no es una reacción de oxidorreducción, y vamos a obtener la fosfogluconato. Seguimos ya como producto la fosfogluconato, la 6-fosfogluconato, pasamos a una reacción en la cual también va a ocurrir una reacción de oxidorreducción y una reacción de descarboxilación. ¿A qué me refiero con descarboxilación? Lo que me refiero con descarboxilación es que se va a retirar un carbono de la 6-fosfogluconato y se va a convertir en una molécula de 5 carbonos. Esto se debe gracias a la enzima fosfogluconato deshidrogenasa, que al ser una deshidrogenasa, como le he dicho anteriormente, ocurre una oxidorreducción y pasa NAD fosfatado a ser NAD fosfatado reducido. Como les había dicho, ocurre la descarboxilación, entonces un carbono sale en modo CO2 y el resto de carbonos, los 5 carbonos, se convierten en una molécula llamada la ribosa 5-fosfato. Listo. Esta ribosa 5-fosfato, a su vez, puede tomar dos vías. Puede tomar la vía de la ribosa 5-fosfato, la cual está mediada por una enzima, la isomerasa. Esta enzima isomerasa lo que quiere decir o lo que hace es que se mantienen los mismos números de carbono, pero lo que pasa es que se cambia el grupo funcional. Entonces pasa de grupo cetoso a grupo aldehído. Acá en esta ribosa 5-fosfato lo que pasa es cuando nosotros pasamos a esta ribosa cuando nosotros tenemos la necesidad de sintetizar nucleótidos
y acá ya se pararía el proceso y no se seguiría con la fase no oxidativa porque no es necesario. Por otro lado, vemos que también hay otra vía, la cual es la epimerasa. Esta epimerasa lo que hace es mantener el mismo número de carbonos, el mismo grupo funcional, pero lo que cambia es el carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico? Un carbono asimétrico es un carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Entonces, esta va a dar lugar a una cetosa llamada la celulosa 5-fosfato. Esta celulosa 5-fosfato es importante ya que ella es la que da como apertura a una fase que sería la fase no oxidativa, como lo vemos acá, claramente. Entonces, empezamos esta fase oxidativa con una molécula de celulosa y con una molécula de ribosa 5-fosfato, que a su vez esta está mediada por la epimerasa, como se ve acá, y está mediada por la isomerasa. Entonces, pasa lo siguiente, acá en esta fase oxidativa va a haber una transferencia de carbonos entre la cetosa a la aldosa por medio de unas enzimas llamadas las transaldolasas y las transcetolasas. Entonces vemos acá claramente la celulosa 5-fosfato, lo que va a pasar con ella es que va a aparecer una enzima transcetolasa, que cuando nos referimos a transcetolasa es que va a haber una transferencia de 2 carbonos. Entonces pasa lo siguiente, la celulosa 5-fosfato va a transferir 2 carbonos a la ribosa 5-fosfato, entonces se va a convertir en glisaldehído 3-fosfato, y esta ribosa 5-fosfato que tenía 5 carbonos se le van a sumar 2 y se va a convertir en C-ductulosa 7-fosfato que tendría 7 carbonos. Acá se da lo del, como les decía anteriormente, lo de la transferencia de cetosa a aldosa. Bueno, en la segunda reacción que vemos acá, vemos que acá hay una enzima llamada la transaldolasa. Lo que hace esta transaldolasa es lo siguiente. Miremos que acá tenemos la C-ductulosa, que es la de 7 carbonos. Esta transaldolasa lo que va a hacer es que va a actuar en dirección contraria, y lo que va a hacer es que esta C-ductulosa va a transferir 3 carbonos al glisaldehído 3-fosfato. Entonces va a pasar lo siguiente. Esta C-ductulosa va a quedar convertido en eritrosa 4-fosfato, o sea, de 4 carbonos. Y este glisaldehído 3-fosfato va a quedar convertido en fructosa 6-fosfato, ya que se le adicionan los 3 carbonos que les había dicho anteriormente. Bueno, acá llegamos a un punto crucial de esta ruta metabólica, ya que esta fructosa 6-fosfato puede salir de la ruta metabólica y puede salir a ser parte de la glucólisis y convertirse en piruvato e entrar al ciclo de Krebs. O también puede tomar otra vía, la cual es la siguiente, que puede salir fructosa 6-fosfato y convertirse en glucosa 6-fosfato y volver a la fase oxidativa que les expliqué anteriormente. Bueno, acá en esta fase no oxidativa se da la entrada de, como vemos, de una molécula de celulosa 5-fosfato. Esto está mediado por una enzima llamada la epimerasa. Entonces, ¿qué pasa con esta celulosa 5-fosfato? Esta celulosa 5-fosfato, como sabemos, esto se desprende de la ribulosa. Entonces acá voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar algo. Lo que pasa es que para nosotros terminar la fase no oxidativa, tenemos que hacer 3 fases oxidativas para que la ribulosa pueda reaccionar como celulosa 5-fosfato y como ribosa 5-fosfato al final al principio de la fase no oxidativa, y como vemos al final que pueda entrar otra celulosa 5-fosfato, entonces se necesitarían 3 fases oxidativas para terminar la fase no oxidativa. Entonces acá sigue ocurriendo la transferencia de carbonos, como les había dicho anteriormente. Acá vuelve y nos aparece la enzima transcetolasa. Esta transcetolasa lo que va a hacer, como les dije, cuando hablamos de transcetolasa, es que va a ocurrir una transferencia de 2 carbonos. Entonces vemos, la celulosa 5-fosfato va a transferir 2 carbonos, a la eritrosa 4-fosfato. Esta va a quedar convertida en fructosa 6-fosfato. Y como esta transfirió 2, va a quedar convertido en glisaldehído 3-fosfato. ¿Qué pasa con este glisaldehído 3-fosfato y con esta fructosa 6-fosfato? Lo que pasa es que estas van a salir de la ruta metabólica y así se va a finalizar esta fase de la vía de las pentosas. Bueno, yo hice como una especie de ecuación respecto de la ruta de la vía de las pentosas. Entonces yo la llamé la ecuación ajustada de la ruta de la pentosa. Entonces, ¿por qué le digo ajustada? Yo le digo ajustada porque hago como una unión entre la fase oxidativa y la fase no oxidativa. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a necesitar 3 glucosas 6-fosfato más 6 NAD fosfatados
más 3 moléculas de agua. ¿Para qué? Como bien sabemos, en la fase oxidativa se necesita una glucosa 6-fosfato para formar dos NAD-fosfatados. Pero entonces también necesitamos la molécula de agua para terminar las reacciones. Esto se da en la tercera reacción, si lo recuerdan bien, esto se da en la tercera reacción de la fase oxidativa. Bueno, estos tres moléculas que les acabé de mencionar, ¿qué me van a producir? Van a producir, mira, fructosa 6-fosfato, dos moléculas de fructosa 6-fosfato y me va a producir una molécula de otro fosfato, que esto se da en la fase oxidativa. Por otro lado, también se nos va a generar 6 NAD fosfatados, 6 hidrogeniones y se nos va a formar 3 moléculas de CO2. Esto se da en la fase no oxidativa. Bueno, para terminar como para dar una especie de conclusión de lo que pasa en la fase no oxidativa, es que pasa lo siguiente, mira. En la fase oxidativa más que todo no, sino en la vía de las pentosas. Lo que pasa es que para nosotros, cuando nosotros tenemos una necesidad, digamos, de la síntesis de nucleótidos, acá utilizamos la ribosa 5-fosfato, que es la que se desprende de la ribosa, como le explica en la fase oxidativa. Entonces acá lo que pasa es que ya el ciclo se cierra y no se pasa a la fase no oxidativa, porque esta ya no lo requiere. Por otro lado, les quiero hacer una aclaración frente a las enzimas transaldolasas y las transcetolasas. Esas, entonces voy a dar como una explicación de lo que pasa con ellas. Mira, lo que pasa con las transcetolasas es que ellas no se activan por sí solas, ellas se activan por medio de la transcetolasa se activa por medio de una enzima llamada la pirofosfato de tiamina. Este pirofosfato de tiamina está relacionado con una enfermedad llamada la Wernicke-Korsakoff, que es por la deficiencia de esta y porque no hay un buen funcionamiento de la enzima transcetolasa. Por otro lado, la enzima transaldolasa, lo que pasa con ellas es que ellas no se activan tampoco por sí solas, sino que se activan por medio de una formación de una base en la cual hay un aminoácido de lisina, y así en el centro activo, y así se termina esta fase. Eso sería todo lo que tengo para la exposición de la glucogenólisis, la glucogenogénesis y lo de la vía pentosa fosfato. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día.